corporativos. No se puede explicar los últimos 5 años de Televisa sin el pleito subterráneo, soterrado, la guerra no declarada, pero muy clara, contra Telmex, y de Telmex contra Televisa. Ninguno de los dos ha hecho una guerra abierta o declarada porque no les conviene ventilar de manera pública sus diferencias. A final de cuentas, ambos son monopolios, y a los monopolios no les gusta tener que rendir cuentas de sus decisiones y de sus estrategias, ¿no? Con lo cual no quiero decir que Telmex sea mi fuente, pero que a través de ese pleito se han filtrado y se han ventilado muchas cosas que no se hubieran sabido nunca. Para empezar, la propia estrategia, y hay todo un capítulo que es el de los brokers o de los intermediarios, que es toda la historia de cómo Televisa creó empresas pantalla, o ha creado empresas pantalla durante la época de Emilio Azcárraga Gallán, no solamente para venderle publicidad a los gobernadores como en el estilo de Peña Nieto, sino para defraudar a los accionistas minoritarios. Es decir, de la medida en que ellos no reportan los ingresos totales y reales que tienen a través de la venta de publicidad a las arcas de Televisa, y eso es algo que insistentemente está en el libro. Televisa es una empresa pública porque es una empresa que cotiza en bolsa y que debe tener transparencia y rendición de cuentas a todos sus accionistas, no solamente a los de la pantalla. Entonces ahí hay fugas. La otra, lo que les va a parecer más increíble es que mis principales apoyos están adentro de Televisa. Son los trabajadores de Televisa los que me han contado muchas cosas. No hay monopolio o poder autoritario que sea inescrutable. Y en la medida en que muchos te ubican como el único, o de los pocos, ya espero no ser el único, ojalá, no, lo grave no es ser el único, sino que te coloquen en esa posición de ser el único, que se atreva a decir o a investigar esas líneas. Eso te habla ya de un nivel de autocensura tremendo frente al fenómeno Televisa. Pero ellos son los que te cuentan muchas cosas también. Reporteros, socios, productores, exconductores, gente que ha vivido en carne propia lo que significa un linchamiento de Televisa. Eso lo viví hace apenas una semana. El viernes pasado, antes de hacer mi reportaje para Proceso, ¿ya ves? Es parte del inconsciente. Me encuentro con las dos personas que son las que están en las grabaciones estas que acabamos de escuchar en los noticieros de todos los canales de Televisa, estos dos empresarios de la industria farmacéutica. Uno no se imagina lo que puede significar sentirse linchado en una pantalla con capacidad de llegar a 42 millones de ciudadanos al mismo tiempo y de manera simultánea, y que te digan corrupto. Y no solo eso, que ni siquiera se tomen la molestia de ubicarte bien. Y uno de esos personajes es un hombre que estuvo 27 años en la industria farmacéutica como dirigente de la industria farmacéutica, como el principal representante de ese sector que está lleno también de intereses y de corruptelas y lo que uno quiera, pero que le destruyeron la vida, ¿sí? Que le destruyeron la vida. Y cuando eso uno lo observa, es cuando uno se da cuenta de lo que significa un poder autoritario y sin contrapeso. Lo vivimos los mexicanos cuando era la era del PRI. Lo vivieron muchos mexicanos antes del 68, cuando salir a la calle y manifestarte públicamente era una afrenta. Y peor aún, cuando ahora muchos se sienten vigilados por el poder del Big Brother mediático que te está atenazando, ¿no? Bueno,
No vayamos tan lejos, Shimon Charaf y el caso del Barbar, ¿sí? Cómo no solamente destruyeron a un socio porque era su socio, sino que lo acusaron de un atentado y de estar vinculados con el narco. O sea, de ese tamaño. Entonces, siempre hay víctimas que se acercan a ti. Y siempre hay gente que está enfurecida y molesta. Los cableros, por ejemplo. Los cableros han sido fuente de información muy importante para entender incluso el fenómeno de las telecomunicaciones en México y cómo en los últimos 3 años la industria de la televisión por cable ha sido absolutamente absorbida por Televisa, ¿sí? PCTV, una empresa que hace tan solo 3 años era un contrapeso al poder de Televisa, se ha vuelto una extensión más de ese poder, en donde estaba Maite Noriega, por ejemplo. Entonces, siempre hay manera de conocer y de documentar. Lo que resulta cada vez más preocupante en mi caso, y yo creo que lo estoy observando de manera creciente conforme se acerca el 2012, es la autocensura de los medios. La autocensura que genera la amenaza interiorizada de que si tú atacas a Televisa te van a hacer un linchamiento en pantalla, como se lo hicieron al Reforma. Al Reforma, no estoy hablando de cualquier medio, estoy hablando de la empresa periodística más sólida e importante de la capital, ¿no? Entonces, eso yo creo que es lo preocupante, ¿sí? Y bueno, pues ha sido un proceso largo, también de acreditarse como alguien que va a entrar a reportear de manera seria y no interesada los conflictos, ¿no?, de Televisa.